Buenos días, dar las gracias al colegio por la invitación para que esté aquí hoy con vosotros y daros las gracias a vosotros porque vuestra inscripción pues, muestra el interés que habéis tenido en venir aquí hoy, pasar un día con nosotros y ver qué traemos, ¿no? Mi ponencia habla de la discinesia escapulohumeral, ¿vale? Esa discinesia elegí este tema por la importancia que tiene hoy en día, por su incidencia y prevalencia en pacientes que vemos a diario. ¿Qué fisioterapeuta no ha tenido nunca delante un paciente que le llegue con dolor en el hombro? Está descrito que el 70% de pacientes con dolor en el hombro acusan discinesia escapular o escapulohumeral. Bien, dicho esto, vamos a empezar hablando de qué es la discinesia escapular. La discinesia escapular es una falta de sincronismo en el movimiento de la escápula con respecto al tórax. Esta falta de sincronismo se puede dar a nivel postural o simplemente a nivel postural o durante el movimiento. Tenemos varias actividades físicas, deportivas, no tienen por qué ser todas deportivas, también profesionales, en las que las exigencias de este complejo articular podrían llegar a desencadenar una alteración biomecánica, neuroestructural, que termine en los síntomas y en la clínica de nuestro paciente, poniendo en riesgo desde su inervación, estructura, hasta lo último, que sería el órgano diana que canta con el dolor, el proceso inflamatorio local. Aquí tenéis unas imágenes donde se aprecia a la izquierda, muy sutilmente, que un paciente que aparentemente puede hacer y adoptar una posición normal, no entrando en ser excesivamente rigurosos, que si un dorso X y tal, una espalda aparentemente normal. Si nos fijamos a la derecha, sí vemos diferencias entre los bordes inferiores de la escápula y no hace falta un movimiento, incluso en postura ya lo vemos. La línea media, el eje vertebral de las espinosas dorsales, puede estar más próximo al borde medial de una escápula o a otro. Una escápula puede estar más extendida que la otra o adoptar una posición incluso ya en reposo de cierta báscula externa de la escápula. Si a ese paciente pasamos a la siguiente parte de todo lo que es nuestra anamnesis y exploración física que tenemos que hacer a todos nuestros pacientes, después de una exploración estática, una exploración dinámica, le pedimos un movimiento, nos encontramos con lo que tenemos a la derecha, ¿vale? Adopté esta imagen porque es la más llamativa, la que todos sabemos, la que todos conocemos, la que todos identificamos, del tirón escapular torácico largo, serrato anterior. Pero que sepáis que no solamente la discinesia escapulohumeral se va a basar en estos tres elementos, ¿vale? Tenemos muchos más que son los que voy a intentar poner aquí hoy encima de la mesa y a ver si conseguimos darle un poquito de interés. Aparte de la discinesia escapulotorácica, vamos a tener también una discinesia glenohumeral. La discinesia glenohumeral se va a caracterizar por un ascenso de la cabeza del húmero y por una rotación interna. Al final es una falta de sincronismo en el movimiento entre el hombro, bueno, entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Esto va a poner en riesgo biomecánico a muchísimas estructuras. Y no solo estructuras tendinosas, ligamentosas o capsulares, también va a poner en riesgo estructura neural, que es de vital importancia en nuestra valoración y tratamiento, así como cuando vas trabajando con compañeros, vamos hablando, nos damos cuenta que apenas la introducimos en nuestros protocolos de tratamiento. Bien, vemos un hombro, un impíngeme, un problema tendinoso y nos vamos al tratamiento local y olvidamos que esas estructuras están inervadas. Pues bien, no se puede dar un movimiento escapulotorácico sin un efecto sobre la glenohumeral y no se puede dar un movimiento en la glenohumeral sin una mínima activación en el centro escapular. Con lo cual, si tenemos una discinesia escapulotorácica, terminaremos con una alteración en la glenohumeral y viceversa. A esto le vamos a denominar discinesia escapulohumeral. ¿Bien? ¿Dónde va a probar desequilibrios esta discinesia escapulohumeral? En el tejido osteoarticular, ¿bien? A nivel ligamentoso, a nivel de las estructuras óseas. A nivel muscular, de todos he sabido, esas tendinitis del supraespinoso, pongo ahora un paréntesis, porque últimamente el término tendinitis supraespinoso parece que no existe, no es el adecuado. Hablar de tendinosis, que el tendón parece ser que no tiene derecho a producir un proceso inflamatorio. Bueno, lo dejamos ahí un poco, pero bueno, tendinitis, tendinosis del supraespinoso, pero también el infra, el redondo menor, redondo mayor. Hablaba de las relaciones esta mañana, Inma, de esos dorsales anchos que usan para las cirugías reconstructivas después del cáncer de mama.
subclavio, multitud de sistemas musculares y de elementos musculares, no solamente el supraespinoso. Posible que seguramente un único músculo sea el pobre sufridor de un mal complejo biomecánico al final, pero muchos músculos van a estar implicados. Sistema osteoarticular no solo a nivel óseo, sino también en tejidos blandos. Cápsula a nivel posterior, cápsula a nivel anterior, capsulitis adhesivas, bursitis subacromiales, problemas en los ligamentos, luxaciones acromioclaviculares, todo lo que es esa patomecánica, patología que encontramos, fisiopatología, en el complejo articular del hombro, también va a afectar al final a la mecánica, y la mecánica traerá con ello el ciclo que venimos anunciando desde hace unos minutos de esa discinesia escapulohumeral. Y aquí tenemos también el sistema nervioso. También va a provocar desequilibrios en ese sistema. ¿Bien? Entonces, todos aquellos sistemas en los que pueda provocar un desequilibrio, me acerco mejor, ¿no? Pues tendremos que ser nosotros responsables de al menos su valoración y, si lo requiere, de su tratamiento, pero al menos de su valoración, aunque sea para preservar que la función de ese sistema está íntegra. Así, tendremos que hacer técnicas sobre articulaciones, técnicas sobre tejidos blandos articulares, técnicas sobre músculo, pero también técnicas sobre nervios. Y creo que muchísimas veces es este sistema el que no entra dentro del protocolo. ¿Bien? El protocolo de este caso, si nos viene un problema de una patología de algún paciente con una neuropatía, un dolor neuropático claro, pues sí vamos a cañón con el neurológico. Pero si viene un problema que parece ser mecánico, parece ser que lo obviamos. ¿Por qué opino que es importante el sistema nervioso, en concreto el sistema nervioso periférico, la discinesia escapulohumeral? Para empezar, porque todo tejido que nosotros vayamos a tratar va a estar inervado, ya sea a nivel sensitivo, motor o neurovegetativo. Todo tejido que tratemos en fisioterapia estará inervado. Si está inervado será por algo, alguna función tendrá ese sistema nervioso, con lo cual, aunque solo sea para valorar la integridad de la función neural, tendremos que hacer técnicas de valoración sobre ese sistema, aunque solo sea para ello. Porque si durante las técnicas de valoración encontramos que hay un problema, por mucho que hagamos en el tejido diana, el que controlará la función estará alterado. ¿Bien? Hablando del sistema nervioso periférico, vamos a tener vías aferentes, vías neurovegetativas. Siempre en el sistema nervioso vamos a encontrar estos tipos. Nunca vamos a tener, por ejemplo, nervio motor. No existe un nervio motor puro. El músculo debe informar constantemente de si está fatigado, si no está fatigado. Con lo cual existirá una parte sensible propioceptiva en el músculo que va a entrar siempre por el asta posterior medular. Con lo cual, un nervio motor también tiene que tener contingentes de fibras sensitivas, pero propioceptivas, sensibilidad profunda. Sí podemos encontrar nervios cutáneos superficiales sensitivos puros. Bien, con entre comillas lo de puros porque también pueden llevar una relación con la fibra neurovegetativa. Preservar su integridad, ¿para qué? Para la regeneración tisular fisiológica. Cuando un tejido se lesiona, se va a poner en marcha una serie de reacciones fisiológicas, donde nosotros no somos protagonistas, es el propio cuerpo, la fisiología de regeneración. Se produce una fase hemorrágica, que sigue una fase inflamatoria, después le vendrá una fase proliferativa, una de regeneración y una de remodelación. Si queréis, lo podemos llevar a casi la totalidad de los tejidos que tratamos. ¿Quién controla eso? Sistema nervioso vegetativo. Con lo cual, otro argumento más para involucrar a este tejido en nuestra valoración y protocolos de tratamiento. Dentro de la discinesia escapulohumeral, el sistema nervioso periférico va a sufrir alteraciones mecánicas de compresión, de tracción. En los movimientos de la discinesia escapular, cuando se produzca un movimiento o el paciente intente llevar a cabo un movimiento, esa alteración mecánica de la escápula va a poner en tensión mecánica las estructuras neurales con las que se relacione. Eso, mantenido en el tiempo, podría desembocar en una neuropatía. Esa neuropatía alterará el control de ese propio sistema y entramos en un bucle patológico, fisiopatológico. Será el transmisor de las informaciones nociceptivas. Hiperalgesia primaria. Tengo un problema en el tendón del supraespinoso, tengo una sopa inflamatoria local en el tendón, en la inserción en el troquíter, necesito la integridad del nervio para que el nervio sea capaz de transducir lo que está pasando a nivel químico en el tendón en bioeléctrico en el asta posterior medular, para que la respuesta a nivel del asta anterior sea la correcta, sistema nervioso selectivo. Si eso, por factores de riesgo como severidad de la lesión, mantenimiento en el tiempo, no conseguimos controlarlo,
A nivel del asta posterior, en los campos receptivos del asta posterior sensoriales, se va a producir también liberación de sustancias irritativas, neuropéptidas, interleuquinas, citoquinas y demás. Y se puede empezar a sentir lo que se conocerá como me está empezando a doler el codo, me está empezando a doler otras estructuras a distancia dentro del segmento. Eso es la hiperalgesia secundaria, sensibilización central. Y eso indicará que el pronóstico va empeorando y que el proceso o no lo estamos controlando o es más grave de lo que pensábamos. ¿Cómo vamos a meter nosotros o introducir nosotros este tejido dentro de nuestros protocolos de tratamiento? Pues bien, tenemos aquí un esquema en el que si lo seguimos, casi no dejamos a nadie fuera del tratamiento. En principio, cuando llegue una lesión, tendremos que pensar en su inervación, conocer la anatomía de las estructuras a nivel neural, por qué nervio está inervado, y no solo qué nervio, sino qué segmento medular da información o da fibra, aporta fibras a ese nervio. Después tendré que ir por la vascularización. Decíamos al principio que el sistema nervioso vegetativo será el encargado de regenerar a nivel fisiológico, es el cuerpo el protagonista siempre, ¿eh? A nivel fisiológico, nosotros ayudamos, a nivel fisiológico, con lo cual la vascularización, importante. ¿Quién controla la vascularización? Sistema nervioso vegetativo. Habrá que saber dónde anatómicamente se encuentran esos niveles o esas estructuras en función de la patología, en nuestro caso el hombro. La estructura tendremos que saber valorar y tratar a nivel estructural para que luego la cadena miofacial sea capaz de mantener una función íntegra y normal. Esa función que llevamos desde años grabando en el córtex como normal. Y al final, el tratamiento local. En el tratamiento local podemos introducir todas las técnicas manuales y no manuales del tejido diana que está lesionado y es el protagonista de nuestra lesión. Al final de haber valorado y tratado todo lo anterior, iremos a ese tendón, a esa bursa, a esos ligamentos, a esos problemas estructurales y aplicaremos todas y cada una de las técnicas que como fisioterapeuta, terapia manual, no manual, sabemos. En nuestro caso, en la discinesia escapulohumeral, en la inervación, tendremos que prestar atención al segmento C5, C6, C6, C7. ¿Por qué? Pues que de esos segmentos van a nacer el tronco primario superior del plexo braquial. El plexo braquial se va a formar con raíces de C5, C6, C7, C8 y D1, raíces C8. A veces aporta algunas fibras de C4, pero no es constante. Con lo cual, C5, C6 se van a unir, sus raíces se van a unir y van a formar tronco primario superior. El tronco primario superior va a abandonar de ahí una ramita para dar el nervio supraescapular, con lo cual ya tenemos a un nervio muy importante en toda patología de hombro. Ya sabemos localizarlo, ya sabemos dónde está. Nace del tronco primario superior del plexo braquial, raíces C5, C6. Otro nervio importante en la discinesia escapulohumeral será el nervio torácico largo. ¿Os acordáis de la primera diapositiva? Hacía la escápula alada, ya lo sé. Torácico largo, serrato. ¿Y dónde está el torácico largo? El torácico largo sale de C5, C6, a veces comparte en más raras ocasiones fibras de C4 y C7 y apenas nunca de C8. Es un nervio que acompaña al plexo braquial, lo acompaña por los desfiladeros escapulotorácicos, pero no sale directamente como el supraescapular del tronco primario superior. Y luego he querido introducir también el nervio axilar dentro de la patología del hombro, más concretamente a nivel de la discinesia glenohumeral, dentro de la escápula humeral. Y el nervio axilar es una rama terminal. Cuando hablamos de ramas terminales son las ramas terminales tipo músculo cutáneo mediano, cubital mediano, radial, axilar o circunflejo, que vienen todas con el aporte de fibras del plexo braquial, ¿vale? Entonces, su tronco primario, que se divide en dos. Concretamente el axilar va a nacer del tronco secundario posterolateral, que se hace posterior, por eso hay que buscarlo en la parte posterolateral del brazo, y es el hermano de compañía del radial, ¿vale? Luego profundizaremos en cada uno de ellos. Si nos vamos a la segunda parte de nuestro protocolo de valoración y tratamiento, hablábamos de la vascularización, sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo se controla a nivel, sus centros medulares están en el asta lateral medular. Asta lateral medular solamente existe desde primer nivel dorsal hasta segundo nivel lumbar. Ahí es donde están los núcleos de esas primeras neuronas neurovegetativas en el raquis. Todo lo que encontremos después serán ganglios que existen en todas y cada uno de los segmentos vertebrales del raquis, pero hasta lateral solamente lo tendremos desde D1 a L2. Tendremos que saber en nuestro caso, en el hombro, dónde se encuentra ese asta lateral
que va a preservar y asegurar de que el funcionamiento neurovegetativo y, consecuentemente, la regeneración tisular de nuestra patología esté asegurada a nivel, al menos, neurológico. Charnela cervicotorácica, lo pongo en negrita para resaltar la relación mecánica que tiene con un elemento neurovegetativo tan importante como el ganglio estrellado o ganglio cervical inferior, que va a aportar el mayor porcentaje de fibras neurovegetativas que luego van a dar lugar a acompañar a esas arterias subclavias, arterias braquiales humerales, que vascularizarán todas las estructuras de hombro, brazo y miembro y extremidad superior. Cuando vamos a hablar de la estructura, tendremos que tener en cuenta la columna dorsal. Después de la primera fotografía con esa escápula alada, ni que decir tiene que la columna dorsal será importante en las patologías de hombro. Es más, Inma hizo alusión esta mañana también, esas dorsalgias por alteraciones. Cuando hablo de discinesia escapulohumeral, hablo de un paciente con eso, pero el origen puede ser multifactorial, puede ser un paciente oncológico. Incluso en esas cicatrices valora esas alteraciones a nivel dorsal. La columna cervical, si venimos diciendo desde hace unos minutos que el nervio supraescapular sale del plexo braquial, el torácico largo sale de las ramas del plexo braquial o acompaña al plexo braquial, pues supongo que habrá que darle una vuelta a esa columna cervical también, en valoración y, si es necesario, en tratamiento. Charnela cervicotorácica, si os vais fijando y ya vais adelantando un poquito, vais que se van repitiendo las estructuras. ¿Hay que repetirlas? No. Si yo manipulo una charnela, trato manualmente, porque he hecho una buena alusión también, Inma, perdona que te... Pero no todo es manipular, ¿eh? Trabajo manual. Si yo hago una técnica de terapia manual sobre la charnela cervicotorácica para la vascularización, ya la tengo hecha en la estructura, no tengo que repetirla. ¿Bien? Y luego, una vez que haya hecho todo este barrido previo, miré a la articulación o la estructura del complejo del hombro. Esa articulación glenohumeral, externocostoclavicular, acromioclavicular y escapulotorácica. Y tendré que valorar también esa estructura, que era uno de los elementos objetivos de valoración. Una vez que esa estructura no requiera por mí valoración o esté en óptimas condiciones, o a medida que vamos evolucionando y puedo ir introduciendo otros parámetros, otro sistema que tendríamos que tratar era el sistema de la cadena miofascial. Ahí, pues desde ese rato anterior, romboides, trapecios, todos aquellos músculos que actúan, activan, recentran, coaptan, mantienen una buena función muscular para que luego la función global del miembro superior sea la correcta. Y por último, el tratamiento local. Técnicas locales musculares sobre el tendón que esté inflamado, sobre el punto gatillo miofascial que nos encontremos. Técnicas articulares, ligamentosas, técnicas de bombeo sobre ligamento, técnicas de descenso, de recentraje articular, ¿vale? Según hiperalgesia primaria, según sensibilización periférica. ¿Qué quiere decir eso? Será en aquel tejido donde tengamos la hiperalgesia primaria. Hiperalgesia primaria es un término que se adopta para las lesiones donde el tejido se lesiona. Tiene sensibilización periférica y tiene sensibilización central. Por poneros un ejemplo, en nuestra lesión de un manguito de rotador o una inserción del supraespinoso o una bursitis, pues ahí tendremos localmente una sopa inflamatoria. Esa sopa inflamatoria es un problema químico que el organismo, a través del nervio, va a transducir a nivel eléctrico para llevar arriba y decir, oye, duele, y poner en marcha todo el sistema de regeneración. Tendremos entonces liberación de tóxicos en la periferia, sensibilización periférica, y liberación de tóxicos a nivel medular hasta posterior, sensibilización central. ¿Qué pasaba? Decía al principio, si esto no se corta, que los campos receptivos del asta posterior se van a ver cada vez más afectados por esa expansión de sustancias tóxicas, aparecerá dolor referido. Eso se le llama hiperalgesia secundaria. Hay sensibilización central, pero si vas al sitio que le duele, ahí no hay problema químico, no hay sensibilización periférica. Llegados a este punto, vamos a dar una serie de nociones a ver para intentar hacer un abordaje manipulativo de todo lo que venimos contando. Lo he puesto acorde a esa estructura, a ese guión que he empezado a mostraros desde el principio: inervación, vascularización, estructura, cadena miofascial y tratamiento local. En cuanto a la inervación y la vascularización, ya unimos ahí columna cervical, C5, C6, podemos llegar a bajar hasta C7 para el torácico largo. Charnela cervicotorácica, me hace falta para la inervación y me hace falta para la vascularización. Y la columna dorsal me hace falta
para la vascularización porque será en el segmento dorsal que toque, concretamente aquí estamos hablando de niveles dorsales medios, de 5 o de 6, donde se halla el asta lateral. Tengo que asegurarme de que ahí no haya ningún problema, porque de ahí nacerá la primera neurona que luego llegará a dar contingente vegetativo a la estructura que se debe regenerar. Después tendré hecho todo este barrido, tendré que ir a hacer un abordaje más local, le llamábamos estructura, sobre articulación acromioclavicular, glenumeral, ritmo escapular y articulación costoclavicular. Bien. Aquí tenéis, a nivel de la columna cervical C5-C6, he puesto esa imagen porque no quería poner ninguna técnica en concreto. Técnicas de bombeo, técnicas de energía muscular para cualquier disfunción, técnicas manipulativas de alta velocidad, siempre que no haya ninguna contraindicación y estemos capacitados para hacerla. Charnela cervicotorácica, técnicas articulatorias. Tengo un paciente oncológico, 70 años, osteoporótico, no puedo hacer un TRUS. No se puede ir sin tratar a ese paciente, porque yo no puedo hacer un TRUS. Siempre la pregunta, ¿y si fuera yo? ¿Vale? Técnicas articulatorias, energías musculares, tracción mantenida, técnicas de Jones, multitud de técnicas manuales, razonándolas clínicamente, que me puedan a mí solventar el problema. Y luego en la columna dorsal, puedo ir desde hacer una dog technique, si es necesario, hacer un estiramiento a nivel póstero anterior, en sedestación, para intentar hacer un bombeo sobre esos ganglios laterovertebrales dorsales. ¿Bien? Si nos vamos aproximando y localizando nuestra intención, valoración y tratamiento hacia el hombro, técnicas sobre acromioclavicular, glenumeral, costoclavicular, ritmo escapular. Podríais decir que las técnicas están nombradas. Luego a la tarde vamos a tener una masterclass en la que voy a intentar hablar de todo esto que estamos viendo ahora a la mañana sobre un caso práctico. Intentaremos que sea lo más real posible, ¿vale? Pero en la que ya me iré parando sobre cada una de las técnicas, ¿de acuerdo? Y ahora el abordaje neurodinámico. Venimos hablando, o yo vengo hablando con dándole cierta importancia al sistema neural, porque aquí es donde sí quiero que se centre el interés de la ponencia. No porque lo demás no lo tenga, si lo demás tampoco vamos a conseguir evolucionar con nuestro paciente, sino porque pienso que es una pata de la mesa que cogea algo y que como no tengamos un problema neuropático, no tengamos una paresia, como no tengamos un informe de una sonomesis, no entramos, ¿vale? Y en tejido neural sano también hay que trabajarlo. Vamos a dar, igual que hemos dicho antes, al principio una serie de protagonistas en el complejo del hombro a nivel neural. El primero es el nervio supraescapular. Recordad que salía del tronco primario superior, C5-C6. Luego el nervio axilar. Recordad que era una rama terminal del plexo braquial. Se forma ya como rama terminal a nivel axilar. Y ya podéis imaginaros de esta mañana lo que hablábamos de la axila de nuestros pacientes según qué caso y según intervenciones quirúrgicas. Nervio torácico largo, que es el único que parece que actúa en la edicinesia. Quizás en la edicinesia escapulotorácica sí pueda ser el principal protagonista, pero si la edicinesia escapulotorácica nos va a llevar a una glenumeral, pues no puedo perder tiempo en no valorar las otras dos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar con estos tres nervios. El nervio supraescapular es un nervio mixto. En un 25% de los casos va a tener o va a nutrirse de raíces o de fibras de C4, principalmente será C5-C6, es sensitivo motor, ¿vale? Recordar lo que hablábamos de nervios mixtos o nervios puros al 100%, y luego lleva un contingente importante de fibras neurovegetativas. Esto es la mayoría de los nervios. Saliéndonos un poquito del caso de la ponencia, quizá en el miembro superior llama la atención que sí sea el nervio mediano el que lleva el mayor contingente de fibras neurovegetativas. Así que en cualquier patología de origen vascular en el que tengamos alteraciones del miembro superior y manos con alteraciones neurovegetativas, no hace falta decir más, el nervio de elección principal es el nervio mediano. ¿Bien? Hecho ese cierre paréntesis, seguimos con el nervio supraescapular. El nervio supraescapular va a emerger, como decía, del tronco primario superior. A ese punto de emergencia se le llama punto de ERB. Ahí abandonará todo lo que es el plexo braquial, pero tiene que pasar por el desfiladero interescalénico junto con el plexo braquial. Después ya no va a pasar por los otros dos.
Luego se va a dirigir hacia caudal, hacia afuera y hacia posterior, buscando lo que veis ahí que se llama escotadura supraescapular. ¿Vale? Es una oquedad que se forma en el borde superior de la escápula, íntimamente relacionada con la apófisis coracoide, con lo cual será fácil de palpar, y que está tapizada por el ligamento transverso supraescapular. Una vez que atraviesa por esta escotadura, se hace posterior con respecto a la escápula y va a emitir dos ramas, una rama motora para inervar motóricamente al supraespinoso y una rama sensitiva profunda. Esa rama sensitiva profunda va a inervar los 2/3 de la parte posterolateral de la cápsula articular del hombro. Nada, poca cosa. La articulación acromioclavicular y todos sus ligamentos. ¿Vale? Una vez que atraviese el ligamento o la escotadura espinoglenoidea, que es la otra zona de conflicto del nervio, va a quedar solamente como nervio motor, solamente entre comillas, decíamos antes, para inervar motóricamente al infraespinoso. Así tendremos que como inervación motora está el supraespinoso y el infraespinoso. A nivel de sensibilidad profunda tendremos la cápsula en su zona posterolateral de la cápsula glenumeral y en la articulación acromioclavicular y su bursa subacromial también. ¿Qué zonas de conflicto va a tener? Pues tendremos a nivel escapular los dos conductos por lo que pasa, la escotadura supraescapular y la escotadura o conducto espinoglenoideo, pero también, antes de seguir, tendremos que saber desde su origen que podría estar y ser uno de los sufridores del síndrome de los desfiladeros, porque este sí atravesaba el desfiladero interescalénico. Con lo cual no podemos valorar solamente el nervio supraescapular en la escápula, tendremos que irnos a localizar la emergencia de ese plexo braquial entre los escalenos, anterior y medio, y si hay sensibilidad, un tínel, que es un tínel nunca debe existir en el sistema nervioso. Cuando existe tínel, que el tínel es positivo, es patología neural, ¿vale? Yo puedo palpar un nervio y el nervio tiene suficientes herramientas para no doler. Si se hace un tínel y hay tínel, es que hay patología, ¿de acuerdo? Entonces, si hay tínel, tendremos que tratar antes de estas dos escotaduras, estos dos pasos, el nervio desde el desfiladero interescalénico. ¿Qué clínica? ¿Qué nos va a traer el paciente? El paciente no nos va a traer toda esta información, nos va a traer dolor, ¿vale? El dolor, según en qué zona se vaya a alojar el conflicto, puede ser variado, pero será un dolor de origen neural a veces. Características del dolor neural. Inicio sordo, no lo localizo bien, sigue un patrón filiforme, tiene recrudescencia nocturna. El tejido neural durante el día mantiene una actividad porque tiene órganos y sistemas a los que inervar. En el reposo nocturno desciende esa actividad propia y esas terminaciones libres, esos nervi nervorum que hay dentro del nervio, empiezan a emitir señales irritativas que son las típicas de las neuropatías. Por eso hay recrudescencia nocturna o en el reposo del dolor neural. Vamos a tener debilidad en el hombro, claro está. Si tiene inervación motora del supraespinoso y del infraespinoso, pues tendremos debilidad. ¿En qué momentos? Pues en momentos de cooptación de la glenumeral y ABD y en la rotación externa. Y luego discinesia, y lo dejo ahí solo, ¿vale? Cuando el atrapamiento severo, o más importante, no hace falta que sea severo, aparezca a nivel del transverso escapular, que sería el primero, ¿vale? Borde superior de la escápula, el dolor va a ser retroclavicular o en la escotadura, la vamos a poder palpar, ¿eh? Y la debilidad será en abducción y rotación externa. Va a afectar al supraespinoso y al infraespinoso. Tendremos atrofia en ambos dos músculos. Es muy clara a veces la neuropatía del supraescapular, encontrar al paciente, quitarse la camiseta en la exploración estática y ver que una escápula no tiene ningún tipo de volumen. Ha perdido toda la masa muscular, tanto en la fosa supraespinosa como infraespinosa. Si el atrapamiento es en el segundo nivel, es en el espinoglenoideo, acordáis que ahí se iba y se dirigía hacia la fosa infraespinosa, pues vamos a tener dolor con los movimientos de abducción y rotación interna. ¿Por qué? Porque en estos movimientos, ¿qué pasa? ¿Qué hace la escápula en este movimiento? Yo voy a empezar ya a moverme por aquí. En ese movimiento la escápula va a hacer una traslación, desplazamiento hacia afuera, hacia externo, horizontal, en el movimiento de flexión y abducción a 90 grados. Si yo tengo a nivel del espinoglenoideo, en el segundo punto, fijo el nervio, sí. El origen a nivel cervical es fijo y la escápula se va hacia afuera, tracción en ese nivel. Si tengo tracción en ese nivel, en el espinoglenoideo, tendré debilidad de la rotación externa, pero no tendré debilidad en la coaptación glenumeral. ¿Por qué? Porque el supraespinoso está indemne.
porque él ya recibió antes de la tracción, de la puesta en tensión, sus fibras. ¿Vale? Tendré solamente atrofia en la fosa infraespinosa. Entonces, un dato que ya desde la anamnesis, en la impresión objetiva y en la observación que debemos hacer, ya te puede cantar por dónde pueden ir los tiros. Un paciente con una fosa supraespinosa normal, equiparable al lado contralateral, y una fosa infraespinosa totalmente perdida. Paraba antes lo de la discinesia para traerlo aquí. La discinesia decíamos al principio que era un ascenso, una rotación interna de la cabeza del húmero con respecto a la glena. Pues bien, si se produce esto es por una insuficiencia del supraespinoso. ¿Qué hace el supraespinoso? El supraespinoso no es abductor de hombro, el abductor de hombro es el deltoide. El supraespinoso lo que hace es coaptar la cabeza del húmero dentro de la glena para que el deltoide pueda hacer la abducción. Si el supraespinoso no funciona, no coapta. Si no coapta el deltoide, mientras no empiece el supraespinosa, sus fibras son verticales. La única forma que queda ahí es que haya un impacto de la cabeza humeral y un ascenso con el consecuente estrechamiento o impingement del espacio subacromial. Y ahí ya tenemos liado todo el cotarro. ¿Por qué? Porque ¿qué va a producir eso? Dolor. Y ese dolor, venimos diciendo, ¿por dónde va a entrar? Hasta posterior C5, C6. ¿Qué va a hacer? Una respuesta acorde a ese dolor a nivel, por ejemplo, muscular. Tensión sobre, aumento de tono sobre el supraespinoso e infraespinoso. Si el supraespinoso no funciona bien, más impingement. ¿Bien? A eso es lo que se le llama discinesia glenohumeral. A expensas de una neuropatía, tejido neural, neuropatía del supraescapular. Es fundamental, ¿vale? Entrar a valorar al menos este sistema neural. Nervio axilar. A semejanza del supraescapular, era un nervio terminal del presobraquial, se hace terminal ya como rama terminal propia a nivel axilar, comparte y se nutre de raíces C5, C6, sensitivo motor, y como todo y cada uno de nuestros nervios, contingente de fibras neurovegetativas. La sangre siempre va a los paquetes vasculonerviosos. Pues el nervio tiene que llevar un contingente neurovegetativo para esa sangre, para esa arteria. El nervio axilar, una vez que abandona la axila, se hace posterolateral. ¿Vale? Va a rodear a nivel del cuello quirúrgico al húmero y va a emitir ramas para inervar motóricamente al deltoides y al redondo menor. Sensitivamente va a inervar todo lo que queda que no inerva el supraescapular. Así que ya tenemos a los dos protagonistas. Él se encargará de la parte anterointerna de la cápsula glenohumeral, capsulitis adhesiva. ¿Hemos metido alguna vez el nervio axilar en los protocolos de capsulitis adhesiva? Seguro que hay gente que sí, pero también hay gente que no. ¿Vale? Pues entonces, a ver si a partir de ahora se pone esa semillita. Este, a diferencia del supraescapular, sí tiene ramas cutáneas superficiales. Va a inervar y tendrá su dermatoma a nivel de la cara externa del hombro y parte superior del brazo, en su porción más craneal. ¿Qué zona de conflicto va a tener el nervio axilar? Una estructura, que realmente no es una estructura, sino una ausencia de ella, es un hueco, que se forma por varias estructuras anatómicas, que se llama cuadrilátero de Bellepolt. El cuadrilátero de Bellepolt estará formado en un cuadrado, estará formado en la parte externa por el húmero, la parte craneal por el redondo menor, la parte interna por la porción larga del tríceps y por debajo tendremos al redondo mayor. En ese hueco tiene que atravesar el nervio axilar. Cualquier problema o conflicto en esas estructuras va a disminuir el espacio de ese cuadrilátero de Bellepolt en los movimientos, sobre todo de rotación interna, tensión sobre el nervio axilar. ¿Bien? El dolor, sobre todo, se pondrá de manifiesto en los movimientos exagerados, sobre todo de abducción y rotación externa. Si pensamos, ese redondo menor forma parte de ese cuadrilátero de Bellepolt, si pongo ABD, pondré en tensión por la parte de abajo del cuadrilátero, una contracción mantenida o no mantenida, brusca, de ese redondo menor, va a estrechar esa salida de emergencia del nervio axilar. Es raro ver una gran atrofia del deltoides en un síndrome compresivo canalar. Cuando los nervios se atrapan en su interfaz, se habla de síndromes compresivos canalares. Y es muy difícil que el síndrome del axilar en el desfiladero de Bellepolt nos vaya a traer una atrofia global, general de ese deltoide, como sí puede pasar en el supraescapular. Normalmente cuando un paciente viene con esa inspección del deltoide, porque lleva asociada una fractura, cuello quirúrgico y una sección, una lesión más importante del nervio axilar, ¿vale? Bueno, pues tenemos la neuropatía del nervio supraescapular, que ya hemos hablado de ella, sus puntos de conflicto, las estructuras relacionadas con ella, las que inerva.
¿Y qué pasa? Pues que ahora se van a relacionar las dos. Una neuropatía del supraescapular mantenida en el tiempo puede llevar a cabo una alteración en la estructura y desencadenar una neuropatía compresiva de la axila. ¿Cómo? Pues porque primero tenemos la neuropatía del supraescapular. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener una atrofia del infraespinoso. El infraespinoso siempre va a estar alterado en el supraescapular. El supra no, pero el infra sí. Entonces, vamos a tener debilidad en rotación externa. ¿Cómo la compensamos? Porque yo tengo que hacer la rotación externa. Hipertrofiando, generando más fuerza a nivel del redondo menor. El redondo menor, ¿dónde estaba? Cuadrilátero de Bell-Poe, disminución del espacio, síndrome compresivo del axilar. ¿Vale? Entonces, pensad que en el tiempo una neuropatía del supraescapular que no se vaya corrigiendo y que estemos manteniendo, que no seamos capaces, porque no podamos, no se pueda, debido al impacto que tenga la gravedad de la lesión, puede llegar a desencadenar de por sí una neuropatía del axilar. ¿De acuerdo? Vale. Nervio torácico largo, el que nos quedaba. Nervio torácico largo va a nacer de raíces directas C5, C6, en pocos casos C4, C7 y C8. Va a discurrir y tiene que atravesar el desfiladero interescalénico, pero también el costoclavicular, que es el segundo desfiladero escapulotorácico. Con lo cual, cuando queramos tratar un torácico largo, antes de irnos al nervio como tal, tendremos que valorar cómo están estos desfiladeros. Paciente que nos llega a la consulta con una escápula alada y que encima tenga un acortamiento de toda la gran cadena anterior, pues peor pronóstico. ¿Bien? Bueno, esto es lo que hemos hablado, ¿vale? Discurrirá a partir del costoclavicular por la región axilar y desde ahí por la línea media axilar, dando inervaciones a todas las dentadas del serrato anterior. Es un nervio motor, pero a partir de ahora sabéis que nunca es motor puro, que también tendrá un continente de fibras neurovegetativas y sensoriales profundas, sensitivas profundas. Es más vulnerable, sobre todo en su región costal, porque es prácticamente subcutáneo, apenas está tapizado por la aponeurosis costal. Entonces, en cualquier herida, traumatismo, contusión costal se podría haber alterado, ¿vale? Pero tiene muchísimas, un nervio siempre va a tener muchas herramientas para huir. No quiere decir que cualquier fractura costal o impacto costal no vaya a hacer una lesión en el torácico largo, pero que sepáis que es vulnerable, ¿vale? Y sí se podría dar el caso. Se pondrá en tracción o máxima puesta en tensión con la inclinación de la cabeza hacia el lado opuesto, puesto que son salidas, están a nivel de la región cervical, y con la elevación, la ABD de nuestro brazo, y a esto ya le podemos sumar también una expansión torácica con movimientos respiratorios. Zonas de conflicto, los dos desfiladeros, el interescalénico y el costoclavicular. Tendremos que valorarlo. Y cuando digo valorarlo, valoraremos con el nervio y con las estructuras que lo forman. Luego, a nivel de la segunda costilla, tiene un punto de conflicto porque se cruza con el paquete vascular de la arteria tóraco-dorsal y ahí toma anclaje fijo. Entonces, es igual que pasa con el supraescapular, en su recorrido, en esos puntos en los que se haga más fijo, pues más vulnerable a los movimientos de tracción. ¿Bien? El nervio periférico siempre va a ser más vulnerable a la tracción, sin embargo, las raíces van a ser más susceptibles a la compresión. ¿Bien? Tenéis eso por ahí. Por eso los problemas osteofitosos, hernias discales compresivos, más que una tracción del plexo braquial, a no ser que sea un accidente muy fuerte, no nos vamos a encontrar tanto. Sin embargo, hernias discales, síndromes compresivos de raíces, casi todos los días. Y luego, más hacia distal, vamos a tener otro entrecruzamiento con la fascia tóraco-dorsal, aproximadamente a nivel de la cuarta y quinta costilla. Bien, ¿qué causa pueden ocasionar? Todo lo que hemos hablado antes, por su vulnerabilidad y además infecciones, causas iatrogénicas, cirugía oncológica axilar. Estaba puesto antes de la ponencia de IMA de esta mañana. Y luego cirugía del desfiladero torácico. Quizás son las que están más descritas. ¿Vale? La neuropatía de Bell o neuropatía, como se conoce, del torácico largo, quizás donde más documentación existe son las asociadas a la cirugía del desfiladero torácico, ya sea por costillas cervicales, alteraciones en la estructura de ese nivel que requieren cirugía y después de la cirugía pues aparece esa lesión. Clínica, tendremos dificultad para hacer la flexión, aducción y rotación activa del hombro, pero no porque estén débiles los músculos, sino porque no hay una buena fijación del borde medial de la escápula. Y el signo más llamativo, más común conocido y que todos sabemos identificar siempre es esa escápula alada. Técnicas de tratamiento que os propongo.
Sobre el nervio escapular, supraescapular. Yo voy a hablar de técnicas de inducción y técnicas de neurodinamia. Las técnicas de inducción irán enfocadas al campo miofascial, irán dentro de ese gran mundo que es el miofascial, pero solamente técnicas de inducción sobre los puntos de conflicto. Con lo cual estaremos sobre el nervio, pero también sobre la interfaz conjuntiva que lo puede estar comprimiendo y sometiéndolo a un síndrome canalar. ¿De acuerdo? Es una técnica de inducción sobre tejido blando. ¿Bien? Y luego las técnicas de neurodinamia las tendremos que hacer después. Una vez que yo haya hecho una revista, un paso por todos y cada uno de los puntos de conflicto. No puedo dinamizar un nervio sin saber si sigue atrapado en algún punto. ¿Bien? Puedo hacerlo, pero según el momento y según la clínica y el estadio de la lesión. Yo puedo mover un nervio a nivel de la flexura del codo sin mover el codo, ¿de acuerdo? Pero según la naturaleza y el estadio donde esté la lesión. En la escotadura supraescapular, la posición del paciente será de cúbito lateral, flexión pasiva mantenida por nosotros de 90 grados. Haremos una tracción, todo esto sin dolor. El tejido neural lo que sí tiene que respetar es la ausencia de dolor. No se puede trabajar ni neurodinamia, ni técnicas de inducción, ni puestas en tensión, ni neurotensivos con dolor, porque entonces podemos agravar. El dolor es porque hemos tirado demasiado. Si tiramos demasiado, estrechamos la luz del vaso intraneural. El vaso, ese flujo arterial, que es el que mantiene esos movimientos dentro de la neurona, se ve disminuido, la neurona empieza a disminuir su flujo también asoplasmático, con lo cual me está entrando hormigueos. Fuera de ahí, no se puede mantener una técnica neurodinámica ni técnica de inducción con sensibilidad activa, presente. Una vez que haga esa tracción sin dolor, voy a dejar relajado toda esa fosa retrocostoclavicular y ahí voy a entrar por delante del trapecio a buscar hacia abajo, profundo y posterior, esa coracoides, que era donde se situaba relacionada esa escotadura supraescapular. ¿Cómo sé que estoy? Primero por la palpación a nivel óseo y después por el dolor. Se aparece esa molestia. Una vez que exacerbo o evoco el síntoma, me quito de presión. No puedo. Puedo evocar, pero no tratar con dolor. Una vez que haya tratado con técnica de inducción, ya lo digo, que luego lo vamos a ver, la escotadura supraescapular, iré al ligamento espinoglenoideo, ¿vale? Aquí el abordaje del terapeuta, del fisioterapeuta, es anterior de frente al paciente de cúbito lateral, flexión del miembro superior a 90 grados, pero el abordaje de la mano activa o más caudal es posterior a nivel de la fosa que se forma una vez que se empieza o se inicia a formar la espina de la escápula. Todas las técnicas de inducción van a seguir los principios de las técnicas de inducción miofascial, ¿vale? Van a ir por barreras. Se describe aproximadamente un tiempo para cada barrera, entonces si existe o no existe esa percepción o no, no voy a entrar que pues se tiene que notar. Bueno, hay quien nota, hay quien no nota, hay quien sabe identificar, quien no sabe. Lo que sí es cierto que vamos a estar como mínimo 3 minutos en esa zona. Bueno, ya Marisa me está dando atención. Tratamiento manual del nervio supraescapular. La maniobra neurodinámica consistirá de... Esto debe funcionar. ¿No funciona el vídeo? Perdonad, pero el vídeo debe funcionar. Bueno, voy a seguir, ahora vuelvo al vídeo. El nervio axilar, donde se va a hacer la técnica de inducción, será en ese cuadrilátero de Belpo. Lo más difícil aquí será hallar el cuadrilátero de Belpo. Le pediremos al paciente diferentes movimientos para ir diferenciando estructuras y una vez que tengamos el cuadrilátero de Belpo, evocaremos con cierta tensión sobre el punto, pondremos en tensión y ahí esperaremos la liberación de esas barreras. Si no, mantener mínimo 3 minutos la técnica. ¿Por qué no funciona el vídeo? Ah, que funciona ahí, aquí no. Vale. Bueno, pues ahí estáis viendo, perdonad, pero es que aquí no lo veía, ya estaba. Ahí estáis viendo lo que sería maniobras neurodinámicas. Bueno, pues entonces vuelvo aquí atrás. Perdona, Marisa, pero tengo que volver. ¿Vale? Ahí se adopta el abordaje con mi mano
más caudal con respecto al paciente, voy a adoptar y voy a tomar contacto sobre el borde medial de la escápula, ahí sobre el borde superior, con la mano craneal, con la mano caudal borde medial, y la puesta en tensión va a ser con movimientos en coma. Si pongo tensión hacia afuera, tengo que quitarla hacia arriba, y si pongo tensión hacia abajo, la tengo que quitar hacia adentro. ¿De acuerdo? Ya os digo que esto lo veremos después. Y si nos vamos al axilar, la técnica de neurodinamia sobre el axilar sería jugar con las poleas por las que pasa el nervio. Ahí estamos haciendo polea de descenso, cintura escapular con rotación externa y ascenso con rotación interna. Y en el otro vídeo tenemos solamente con la polea del hombro, vamos a hacer una técnica de deslizamiento neural del axilar. Ahí lo que busco es la evocación de síntomas, y cuando el paciente evoca síntomas, reduzco tensión, no puede haber tensión, y empieza a deslizar con movimiento de ABD, rotación externa, rotación interna, ADD, siempre sin síntomas. Y si os fijáis, tanto en una como en otro, el codo está en flexión para anular la acción del nervio radial. Y el nervio torácico largo, técnica de inducción, haremos a nivel de la segunda costilla, que era el punto fijo con la arteria tóraco-dorsal, y 4 o 5 niveles costales en la crucijada de la parte distal del recorrido. La puesta en tensión se hará tomando apoyo nosotros en el miembro superior y fijando esos puntos. Recordar que todo será siempre sin dolor. Evocamos y después tratamos sin dolor. Y las técnicas de neurodinamia se pueden hacer en supino también, pero en sedestación. El paciente se le enseña los movimientos que tiene que hacer en la columna cervical, de forma que vamos a meter tensión con parrilla costal, quitamos con columna cervical, metemos con columna cervical, quitamos con parrilla costal. Siempre y cuando tolere las compresiones y no aparezca síntoma. ¿Va a aparecer síntoma en este nervio? No, no es un nervio sensitivo, pero puede aparecer dolor si comprimimos en los puntos de conflicto. Bien, bueno, pues ahora voy a presentar un caso que tuve de una paciente, ¿de acuerdo? En relativa a esta ponencia. Es una mujer de 41 años, administrativa, y el diagnóstico que traía era un síndrome de los desfiladeros escapulotorácicos. Era una costilla cervical. Esta paciente comienza con síntomas en julio del año 2013. Dolor en forma de quemazón en el recorrido C5-C6. ¿Vale? La paciente no lo sabe, pero yo ya voy viendo, según su descripción y la historia clínica que hay que hacerle al paciente, por dónde va cantando. No era un recorrido de niveles cervicales medios ni inferiores, eran altos. Tenía parestesias en guante y dolor cervical. Las parestesias en guante son las parestesias que dice se me duerme toda la mano. No son dermatómicas. Una parestesia por una lesión en la raíz de C5-C6 va a tener un recorrido en el dermatoma. Unas parestesias en guantes siempre van a ir asociadas a un problema vascular, con lo que tenemos que pensar en el síndrome de los desfiladeros asociados. La paciente acude después, desde julio a octubre, al médico y empieza con tratamiento médico, antiinflamatorio, corticoterapia. Tiene una evolución negativa con este tratamiento y emiten y hacen contacto con cirugía, terminando en cirugía para esa costilla cervical el día 21 de enero del año 2014. Iniciamos el tratamiento el 3 de marzo del 2014, a las 6 semanas desde la cirugía. Al principio, tratamiento de la cicatriz quirúrgica. Técnicas de terapia manual sobre raíces y sobre salida del plexo braquial. Si os fijáis, la salida del plexo braquial estaba a nivel interescalénico. No estamos entrando en nada todavía escapulohumeral, ¿vale? Y luego abordaje neurodinamico del nervio axilar y del supraescapular, con técnicas de inducción y con técnicas de neurodinamia. La segunda sesión fue el 12 de marzo del 2014, tratamiento similar al primero, y le añadimos trabajo sobre los desfiladeros escapulotorácicos. Aquí metemos ya técnicas concretas, puesto que tanto el Addson, Eden y Wright salían negativos. Siempre sin síntomas y cuidando esa cirugía y los tiempos de cirugía. En la tercera y cuarta sesión, 29 de marzo y 12 de abril, 10 y 12 semanas desde la cirugía, tratamiento sobre los troncos primarios superiores en desfiladero interescalénico. Técnicas de terapia manual para ese desfiladero costoclavicular. Ahí nos volvemos al primer esquema de hace un rato, estructura, costilla y clavícula. Todo lo que sepa hacer sobre esas estructuras a nivel manual me sirve para facilitar el paso de ese desfiladero. Tratamiento manual sobre nervios, concretamente axilar supraescapular y torácico largo.
Esta es la paciente el día 29 de marzo. Y ahí tenéis, ¿vale? En posición de reposo y cuando intentaba hacer la flexión. Aquí llevábamos ya, desde el 3 de marzo, más de 3 semanas de tratamiento. Y ahí tenéis la capacidad funcional de movimiento que presentaba. Hombro derecho. ¿Veis? Ahí ya no hay un control correcto de la cintura escapular, la afectación en glenohumeral es clara, no puede. No podemos pensar que esta paciente tiene una lesión del axilar y que no sube el brazo porque tiene el deltoide flojo, solamente. Quinta, sexta y séptima sesión, 3 de mayo, 24 de mayo, 21 de junio, 15, 18, 22 semanas. Tratamiento de nuevo, otra vez, insistimos porque son lesiones de larga evolución, ¿vale? El torácico largo está en torno a los 6 meses. ¿Paciente no se recupera antes? Bueno, no podemos ir de Supermanes, no vamos a ir más rápido de lo que va la fisiología. El protagonista siempre es el propio cuerpo. Nosotros debemos evitar, somos responsables en nuestro campo de no cometer errores que entorpezcan esa fisiología. Lo que no puede ser es que el nervio se normalice en 6 meses y que luego las estructuras estén hechas polvo por no haberlo nosotros tratado. Tratamiento manual sobre axilar supraescapular y torácico largo y técnicas musculares sobre cada uno de los músculos implicados, ¿vale? 3 de mayo, quinta sesión. Bien, sigue déficit, pero hay un cambio con la primera. Ahí, como tiene más capacidad, empieza a compensar con nuestras estructuras, trapecio, ascenso, ¿de acuerdo? Todavía seguía esa lesión. Eso fue el 3 de mayo, ¿eh? Después de ese vídeo tuvo 24, 21 de junio, ¿vale? Bien. Y luego se vio a los 2 meses, de nuevo. La paciente refería estar asintomática, balance muscular 5/5 y exploración rigurosamente normal. 7 meses desde la cirugía. Y tenemos esto. Y ahí una proyección anterior del tórax. ¿Vale? Ahí tenéis los 3. Bien. Y decir que no solo fue esto lo que hizo la paciente. Es imposible, no podemos ir así. La paciente estuvo haciendo todo trabajo específico sobre el sistema neural, pero también estuvo haciendo trabajo fisioterápico, estabilizadores de escápula, trabajo funcional, piscina, hidroterapia, fisioterapia activa, ejercicios contra resistencia cuando llegó el momento, ejercicio de activación muscular cuando tenía que reencontrar el movimiento. ¿Vale? Reflexiones, pues dan más importancia al sistema nervioso dentro de nuestros protocolos de tratamiento, que nos asegurará un funcionamiento correcto en cada una de nuestras recuperaciones de nuestras lesiones, modulando de forma correcta el dolor, que haga una buena y correcta función neuromuscular y nos asegurará que la regeneración fisiológica por el componente vegetativo sea correcta. Cuando el tejido neuronal sea el protagonista, tendremos neuropatía, pues tendremos con más hincapié que hacer este tipo de técnicas neurales para que con esa neurodinamia seamos capaces de excitar o de crear un estímulo sobre esas terminaciones libres que van a hacer que se provoque una vasodilatación en los vasos nervosos intraneurales, que son los que tienen que llegar a o normalizar o ayudar a mantener ese flujo plasmático axonal. Bien. Mejorando esa neuropatía, pues mejoraremos todo lo demás. Muchas gracias y así es.